para compartirles este material sobre lo que son las citas. A ver, les voy a compartir la pantalla sobre esto. Ujú. Ok. Vamos a seguir revisando el documento que revisamos la clase pasada, ¿no? La clase pasada hablábamos sobre los antecedentes, el apartado de los antecedentes, ¿no? Y les había comentado rápidamente que más que nada lo que lleva o lo que debe de ir en los antecedentes son los resultados de artículos o investigaciones ya hechas, por supuesto, que estén relacionados con su tema que van a investigar, ¿de acuerdo? Entonces, por supuesto, es importante leer, si no todo, el documento, el archivo, el artículo. Es muy importante que lean al menos la introducción. Es decir, de qué se trata, ¿no? Y de ahí entonces ya se pueden brincar eh, a lo que son los resultados. ¿Por qué les digo que lean lo anterior? ¿Por qué? Porque muchas veces de este mismo documento, de este mismo artículo, puede salir más información para sus demás apartados, ya sea el antecedente de problema, el planteamiento del problema, perdón, ya sea la justificación o incluso el marco teórico o la revisión a la literatura. Entonces, de ahí pueden sacar mucha información. No lo descarten si simplemente ven los resultados o las discusiones. ¿De acuerdo? Más o menos fue lo que platicamos la clase pasada. Ahora bien, es muy importante que sepan y entiendan y que comprendan que casi todos los párrafos de los antecedentes, por ejemplo, o la gran mayoría del planteamiento del problema, todos los párrafos de estos apartados deben de llevar citas. ¿Sí? ¿Por qué? Por ejemplo, si yo voy y digo, no, pues de que este párrafo, muy grande, este párrafo me interesa mucho, creo que sí va de acuerdo a lo que estoy investigando, sí va alineado a lo que estoy investigando, copio tal cual y lo pego, ¿ok? Pues uno a lo mejor que lea, a lo mejor no va a entender mucho y va a decir, bueno, sí, sí tiene razón, a lo mejor sí tiene mucho que ver con su investigación. Pero ese no es el caso, muchachos. El caso, recuerden que una cita es darle el crédito a las personas que ya habían investigado, ¿no? Si ustedes copian y pegan y no ponen cita, lo que ustedes están haciendo es plagio, ¿no? Es plagio. ¿Qué es el plagio? Es decir, que una obra o que algo ya hecho es obra tuya. Y si, por ejemplo, si ustedes publican su investigación, que esperemos que sí, más adelante, y los investigadores de aquel artículo donde sacaron la información y no citaron se dan cuenta, ustedes se pueden meter en muchos problemas. Los pueden demandar. ¿Por qué? Por plagio. Aquí, sin poner cita, ustedes me están comentando, me están diciendo a mí que ese párrafo es de su autoría. ¿Autoría, sí se dice? Que es de ustedes, pues. Entonces, si yo voy y digo, bueno, pues voy a investigar un poquito más sobre su investigación y me doy cuenta que es copiado y pegado tal cual, yo eso se los voy a anular. ¿Por qué? Porque es plagio. Nadie de investigadores, nadie de nosotros podemos hacer plagio, ¿de acuerdo? Pueden copiar y pegar como una cita textual. Copiar, pegar, si son más de 40 palabras, se pone en un párrafo diferente y sobre todo lleva la cita, ¿de acuerdo? Porque si no lleva la cita, entonces están haciendo plagio, ¿de acuerdo? ¿Y recuerdan cómo se hace la cita? ¿Sí lo recuerdan? El apellido y el año. Exactamente. Al menos dos elementos, perdón, importantes para crear una cita. El primero de ellos es son los apellidos. Apellidos. Es decir, en este caso pues sería Suelves, si así se pronuncia. Y
sería Sánchez Turet. Esos dos. ¿Por qué? Porque son dos autores. El primero se llama Joseph y el segundo se llama Miguel, ¿no? Para las citas es muy importante identificar los apellidos, ¿ok? Y también, después de los apellidos, se agrega una coma y se pone el año. Si es el 2001, si es del 2000, si es del 2010, si es del 2020 también. Una investigación muy reciente, pues mucho mejor. También es muy importante que pongan, si ustedes identificaron que la investigación es extraída de una parte de una revista científica, es muy importante que dentro de la cita pongan el número de página, ¿no? Que en este caso, aquí está, es 15, del 15 al 22. Así tal cual, después de la fecha, ustedes van a poner los números de páginas de esa revista, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los elementos importantes para crear una cita. Sea directa, indirecta, sea menos de 40 palabras o más de 40 palabras, son los datos importantes que debe llevar una cita. ¿Ok? Ahora bien, si ustedes dicen, bueno, sí me sirve este texto, sí me sirve este párrafo, pues muy bien, lo voy a utilizar, pero no lo voy a usar copiar y pegar. ¿Ok? Vamos a utilizar el parafraseo, es decir, una cita indirecta. Por ejemplo, si yo leo todo esto, bueno, entonces hay muchas cosas, por ejemplo, estos números que están aquí, a lo mejor para mi investigación o para mi apartado, no tiene mucho que ver, ¿ok? No pasa nada. Leo, entiendo, lo analizo y con mis propias palabras voy a decir lo mismo que dijo el autor, ¿ok? Y aunque tengan de sus propias palabras, también es muy importante que el parafraseo o la cita indirecta también es muy importante que esta también lleve lo que es la cita. Cita resaltando al autor, si ustedes quieren, o cita resaltando el texto. Sí recuerdan estos dos tipos de citas, ¿verdad? Más o menos. Más o menos. Ok. Para resaltar al autor, cuando ustedes parafrasean, que por lo general está al principio del párrafo, dice, o bueno, puede ser, por ejemplo, el autor, no sé, Sulvez, como se llamaba el autor de este artículo, Sulvez, menciona que Sulvez, espacio, entre paréntesis, el año, ahí se cierra el paréntesis, coma, menciona que, por ejemplo, y ustedes ya empiezan a parafrasear el texto que ustedes leyeron y que ustedes pensaron que es muy importante para su investigación. Ya empiezan a parafrasear. Profe, tengo una duda. Ajá. ¿En todo momento se cita? En lo que son, por eso les comentaba, en lo que es el Pues apartado me fui. de antecedentes, sí. En todo momento se cita. ¿Por qué? Porque los antecedentes hay que recordar que son resultados o que son investigaciones que ya pasaron, que ya estuvieron hechas. ¿De acuerdo? Ujú. ¿Sí? Lo que es el planteamiento del problema puede ser que no todos o que no todas, o bueno, que no todos los párrafos lleven cita. ¿Por qué? Porque ahí sí le podemos meter palabras propias. Ah, bueno. ¿Sí me explico? En lo que Ajá. es el apartado del antecedente, todo debe llevar citas. ¿De Ah, acuerdo? bueno. En lo que Ujú. es antecedentes y el marco teórico, todo debe llevar citas. Ya lo que es el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos y pues obviamente los resultados ya no lleva tantas citas. Puede llevar citas, por supuesto que sí, pero no todos los párrafos. ¿De acuerdo? Ujú. Muy bien. Bueno. Entonces, como les explicaba, esta parte es para resaltar al autor, ¿no? Se menciona al autor según Suezbeth,
en el año 2011, por ejemplo, menciona que, y ustedes ponen lo que van a escribir, ¿no? Obviamente, pues vas tomando de base el párrafo que leyeron y agregando sus propias palabras. No hay ningún problema. Pero si ustedes quieren resaltar lo que es el texto, lo que es el párrafo, la cita por lo general se deja a lo último, ¿no? Antes del punto y aparte para el siguiente párrafo. Es decir, autores mencionan que, por ejemplo, no sé, el consumo de tabaco fue superior en los hombres que en las mujeres, ¿no? Ya pusieron el texto, ya redactaron, ya parafrasearon su texto y al final van a poner la cita, es decir, en paréntesis, es decir, el apellido, el año y si tienen el número de páginas también se agrega. ¿Sí me explico? Es decir, a lo último del párrafo se da lo que es la cita para resaltar lo que es el texto, la O importancia sea, del texto. ese es otro modo. Sí. Ah, bueno. Sí, recuerden que uno es para resaltar el autor y el otro es para resaltar el texto. Cuando el autor se agrega junto con el texto, sin paréntesis, estamos resaltando al autor. Pero si nosotros ponemos el autor junto con la fecha, entre paréntesis, por lo general al final del texto o del párrafo, estamos resaltando el texto. No importa si son de más de 40 palabras o así. Ok, muy buena pregunta. Cuando son de 40 palabras, más que nada, cuando son de 40 palabras, esta cita es textual, es copiar y pegar, ¿no? Cuando hacemos un parafraseo, ya utilizamos nuestras palabras y no es necesario contarlas. Y aquí se deja como texto normal, párrafo normal. Cuando se utilizan con 40 palabras o más, es cuando nosotros copiamos, pegamos y la cita va al principio. Es decir, autores como Suelves en 1996, por ejemplo, menciona que dos puntos en otro párrafo o en otra línea y pegamos, bueno, copiamos y pegamos lo que es el texto, ¿no? Y ya tenemos la cita arriba. Se hace un pequeño enunciado, una pequeña oración, resaltando lo que es el autor. Por lo general es resaltando al autor, ¿de acuerdo? Se agregan dos puntos, se inicia otra línea u otro párrafo, se pega lo que quiere decir tal cual y se acomoda con la sangría especial. ¿Sí me explico? Ajá. ¿Sí? O sea, pone lo que es el autor y ya después de los dos puntos abajo ya sale lo que es el texto de más de 40 palabras. Así es. Sí. Ah, ok. Entonces ya tenemos estas dos partes, ¿no? Resaltando al autor y resaltando lo que es el texto. Recuerden, en lo que es los antecedentes, todo debe ser citado. Ahora bien, es muy recomendable que para las investigaciones o las investigaciones que ustedes hagan, perdón, no se basen en una sola fuente. ¿De acuerdo? No es muy recomendable. Cuando me refiero, bueno, cuando hablo de fuente me refiero a de dónde sacan la información. Si toda la información que ustedes leen de este mismo artículo, por ejemplo, de la asertividad y uso de sustancias en la adolescencia, resultados de un estudio transversal, ok. Si yo creo que todo es muy importante, bueno, está bien. Puedo seleccionar todavía lo más importante para que no todo ni apartado sea de una sola fuente, es decir, de todo esto. Es muy importante que se basen o lean un poquito más. Perdón, ¿para qué? Para que le podamos dar el peso científico que realmente pueda llegar a tener nuestra investigación. Es decir,
bueno, ya leí esto, ya saqué quizá lo más importante. Bueno, entonces como no me fue suficiente y todavía quiero hablar un poco más, bueno, voy con otro artículo, saco información, todo lo que pueda sacar, está bien, no pasa nada. Y así, de 2, 3, 4, 7, muchas más investigaciones que podemos consultar. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que en su apartado de referencias, que lo vamos a manejar como referencias, se vea más o menos así. Es decir, si ustedes ven, para este artículo, los autores utilizaron muchas referencias, ¿no? Andrews, Ari, Barrio y muchas más, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Hasta acá, ¿no? Es muy bonito y se ve muy bonito que pues hayan utilizado muchas consultas, muchos artículos de consulta. Pero imagínense ustedes si nada más tiene una o dos para todo el trabajo que hicieron. No va a ser muy confiable, ¿no? Por lo general, o bueno, cuando yo hacemos una investigación en lo que es el ITSON o lo que es la universidad, se piden al menos 5 referencias para cada apartado, al menos, ¿no? Y bueno, dependiendo mucho de lo que es cada apartado. Entonces, por ejemplo, de aquí, digamos, ¿no? Por decirlo así, de aquí a acá, son las referencias para los antecedentes. De aquí hasta acá, por ejemplo, puede ser las referencias para el planteamiento del problema. De aquí para acá, por ejemplo, aquí sí pueden ser menos, son las referencias para la justificación. Y de aquí hasta el final, por ejemplo, puede ser para el marco teórico o la revisión de la literatura, ¿no? Y en lo que son los resultados y discusiones, a veces, por ejemplo aquí, que tienen una cita, a veces se llega a utilizar citas, es decir, comparar lo que yo hice con otra investigación muy similar para decir si los resultados fueron similares o se distanciaron mucho. Por ejemplo, aquí en la discusión, que ya es algo personal, que ya es algo de lo que tú viste a lo largo de tu investigación, acá abajo, por ejemplo, sí tiene una cita. ¿Sí pueden ver? Entonces, en casi todos los apartados sí deben de llevar cita. Lo recomendable es que sí. ¿Por qué? Porque así sustentas tu trabajo. Es decir, ¿de dónde sacaste esa información? Si no tienes cita, pues es plagio, pues no va a tener un peso científico. Pero si te dicen, ¿y de dónde sacaste esa información? Bueno, lo saqué de aquí, de aquí, de aquí. Ah, bueno, está bien. Entonces, si tienes esos fundamentos para poder investigar realmente algo bien. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ya se durmieron? No. No, pero sí tengo sueño, pero no me he dormido. Le juro que estoy muy al pendiente de lo que estoy diciendo. Bueno, igual pueden hacer notas, igual se los voy a subir, se los voy a compartir, pero y es muy importante que ustedes tomen nota, ¿no? Bueno, muchachos, la clase pasada me comentaron o me preguntaron sobre un tipo de citas muy especial. No sé si recuerden. Creo que fue Shakira quien me hizo esta pregunta. Ya no es Shakira, es Hola, Obama. soy Joyce. Ah, Ok. bueno, y es Joyce. Joyce, ¿recuerdas cuál fue tu pregunta? La verdad no. ¿No? Ok. Y bueno, que sí es muy importante. De hecho, no se los quería comentar todavía, pero sí es muy importante. Es decir, cuando ustedes consultan investigaciones, por supuesto, como esta, y de donde van a sacar la información ya tienen una cita, ¿cómo le hacen? Por ejemplo, esta parte, ¿no? ¿Perdón? ¿Todo bien? Ok. Es decir, si yo leo, por otra parte, y como hemos podido observar en trabajos anteriores, el profesorado
implicada en el desarrollo de los programas de prevención, dedica relativamente poco tiempo al entrenamiento en habilidades sociales. Ok. Esto, como saben y como se dieron cuenta, ya lo sacaron de una investigación pasada y tiene una cita. Por supuesto, tiene una cita, ¿no? Entonces, eso también me interesa mucho a mí. Creo que es algo muy, muy importante que me gustaría plantear también en mi investigación. No pasa nada. Tienes dos opciones. La primera es irte a la referencia de esta cita, es decir, buscarla aquí y consultar esta original. Digamos que esta es la original, ¿no? Por supuesto. Digo, por ejemplo, ¿no? Digamos que esta es su referencia. Bueno, entonces, bueno, ahora me tengo que ir, tengo que leer, tengo que ver en qué revista, por ejemplo, o de dónde sacó esta información para yo ir y consultarla personalmente. Pero si por alguna razón no la encontramos, tenemos la siguiente opción. Es decir, ¿dónde está? Aquí, ¿ok? Esto es muy importante y yo también lo quiero poner en mi investigación. Bueno, ya tengo una cita. Aquí se utiliza lo que se llama citado por. ¿De acuerdo? Es decir, voy a parafrasear mi texto o el párrafo donde estoy leyendo. Ok, pongo la misma referencia y al final del año pongo otra coma y especifico citado por o citado en. Así lo pongo tal cual. Citado por o citado en. Y después de eso van a hacer la cita normal al trabajo que están consultando. ¿Sí me explico? Es decir, lo que es Suelves y Sánchez Turet van a ir después del citado por o citado en. O sea, ya en una cita voy a agregar otra cita. Sí, exactamente. Van a ser dos citas. La cita original seguida de citado por y la cita donde están consultando, es decir, los apellidos, Suelves y Sánchez Turet, por ejemplo, ¿no? Y el año, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, que creo que es algo que no les he comentado. Todas las citas que ustedes pongan dentro del texto, es decir, aquí, todas y cada una de ellas tienen que coincidir y tienen que aparecer en el listado de las referencias. Sí, no es la primera vez que nos lo dice el maestro. ¿No? Ah, bueno. Ok. Nada más para hacer hincapié en esa parte. Bueno, entonces, cuando tenemos un citado por o un citado en, lo único que se va a referenciar aquí o qué es lo que va a tener la cita va a ser el documento o la referencia del documento que ustedes están consultando. Es decir, no voy a poner a Suelves, Romero y Sánchez Turet, por ejemplo, esta. ¿Por qué? Porque ellos lo tomaron de otro trabajo. Lo único que yo voy a referenciar va a ser el trabajo que yo estoy leyendo, de donde yo estoy sacando la información. Es decir, si son Sánchez Turet, por ejemplo, Sánchez Turet en el 2000 punto, y ya se hace la referencia. Es decir, se pone el título del trabajo de la investigación, que sería la asertividad y uso de sustancias, en la adolescencia, resultados de un estudio transversal. Y ya se pone lo demás. Si es revista, si es libro, si es lo que haya sido, ponen la información, ¿no? Aquí fue de España, por ejemplo. Entonces, lo único que van a referenciar de esas dos citas que ustedes tienen, solo va a ser la más actual o la que ustedes están revisando, donde ustedes están sacando exactamente la información, ya sea copiado y pegado con su cita, por supuesto, o parafraseado. ¿Sí me explico? O sea que puede ser parafraseado o qué, perdón. Parafraseado o copiado y pegado. Ah, ok. ¿Sí? Igual. Lo único que va a cambiar aquí cuando tenemos una cita dentro de otra cita es
Exactamente eso, la cita. La cita original, digamos, de donde esta investigación está sacando su información. Voy a citarla, la original, por ejemplo. Y después de esa cita, yo voy a poner citado por o citado en y voy a citar el trabajo que estoy consultando. Es decir, este que ven en pantalla ustedes, ¿no? Y aquí en las referencias van a poner, solamente de esas dos, van a poner la que ustedes están consultando. ¿Sí? Por lo general, estas citas, cuando se utilizan estas citas, es porque la primera es muy antigua. Es muy antigua y no es muy recomendable que usemos citas muy viejas. De hecho, lo recomendable sería del 2000 para acá, para el 2020, ¿no? Tenemos 20 años de margen. Si queremos usar una cita de, por ejemplo, esta que está aquí, del 1997, entonces sí podría encontrar, o preferentemente, sí tendría que encontrar un artículo donde hable de eso mismo y citar en o hacer la doble cita. ¿Para qué? Para poder rescatar lo que estos autores comentan. Tobler y Satron, no sé cómo se pronuncia. Entonces, pero ustedes no se las voy a exigir tan recientes. Ustedes pueden investigar de 1990 para, que se me hace mucho, para en la actualidad, para hoy. ¿Sí me expliqué? Sí, ¿Sí o más o menos? sí, está bien. ¿Sí? ¿Seguros? Sí, Bueno, entonces espero haber resuelto tu duda, Joyce, que comentabas la vez pasada. Si ya tenía una cita, ¿cómo cito para citar las dos? La cita que ya está. No, esa no era mi duda. Sí, bueno, recuerdo No, que... o sea, sí era algo de las citas, pero no era esa. Ah, ya me acordé. A ver. Que si los trabajos, por ejemplo, que si tenía una página y en esa página estaba pues el trabajo, pero ese trabajo venía con un chorro de citas más. Por eso, ¿Cómo iba a citarlas? por eso, Las, exactamente. las- Es lo yo mismo. hice esto. No, no es eso, era otro, o sea, otra manera. No, es que sí es básicamente esto. Por ejemplo, si ustedes van a una página web, ok, no pasa nada. Y si también están viendo muchas referencias aquí y ustedes van a sacar información de arriba, por eso tienen que leer, ¿no? Leer lo que ustedes crean que va a entrar en su investigación. Y de ese párrafo, de ese apartado, bueno, tengo todo esto me sirve. Y si veo, por ejemplo, tengo todo esto me sirve. Y si veo una cita ahí, entonces sí tengo que poner la cita, esta cita que ya está citada y poner citado en. Es decir, los autores que hicieron esa página, que hicieron esa entrada en esa página. ¿A eso te refieres, Joyce? Mm, Bueno, Ay, no sé. ¿qué te parece si lo checamos ya por privado? Si lo checamos para comentarte cómo es, pero muy probablemente sea esta parte. Ujú. Simplemente esta es información de un artículo que tiene las referencias y muy probablemente donde tú estés consultando tu información sea de una página web y esa página web también tiene referencias. Pero, Ujú, pero lo checamos por privado. ¿De acuerdo? ujú. Muy bien. Un minuto. Tenemos menos de un minuto. ¿Les parece bien si nos conectamos al chat